Buenos días, gente. Hoy vamos a hacer otro problema de turbinas Pelton. El problema dice así: una turbina Pelton opera con una carga bruta o total de 530 metros y un flujo de agua de 9 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. Para las condiciones en las que trabaja el fluido, la densidad del agua es de 998 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad dinámica es de 1,01 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. La longitud de la tubería en la represa es de 800 metros. Y la podemos ver, aquí tenemos un esquema muy sencillo, pero para que se pueda apreciar. Y tiene un diámetro de 1,2. Ese es el diámetro de la tubería. La rugosidad de la misma puede considerarse como 0,1 milímetros, que esa sería la rugosidad absoluta. Las pérdidas menores incrementan la longitud equivalente de la tubería a 880. Quiere decir que las pérdidas menores tienen una longitud equivalente de 80 metros, que sumado con los 800 nos da 880 metros. La eficiencia hidráulica es de 0,84 y la velocidad de giro es de 650 RPM. Encuentre la carga efectiva y la potencia entregada por la turbina, esto es HE y WT, que es la de la turbina, la velocidad específica de giro y la cantidad recomendada de inyectores y de álabes o cangilones del rodete. La eficiencia de la tobera es de 0,97 y la relación de velocidades es de 0,45. Aquí tenemos los datos, digamos, recopilados en una sola línea y lo que nos piden, ¿no? La carga efectiva sería entonces nuestro primer cálculo. Aquí tenemos las ecuaciones que vamos a usar. Las primeras 4 ocasiones básicamente es para calcular la pérdida en la tubería por donde baja el fluido que va a entrar a la turbina. Tenemos la ecuación para calcular la carga efectiva, la potencia de la turbina, la velocidad específica y tenemos aquí, bueno, el diámetro del rotor y el número de cangilones. Bien, vamos entonces a calcular la carga efectiva. Pues aquí vemos que necesitamos calcular las pérdidas en la tubería, el bajante. Y para eso pues vamos a utilizar las ecuaciones que siempre hemos venido calculando usando desde mecánica de fluidos para calcular las pérdidas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad por donde que baja por la tubería. Vamos luego a calcular el número de Reynolds. Luego con el número de Reynolds y E sobre D vamos a calcular el factor de fricción. Y una vez que tengamos el factor de fricción podemos calcular las pérdidas. Para podérsela restar entonces a la carga total y encontrar lo que nos están pidiendo, que es la carga efectiva. Utilizando entonces la ecuación que dice que la velocidad es 4 por Q entre pi por el diámetro de la tubería al cuadrado, pues vamos a hallar la velocidad. Simplemente voy a sustituir los valores allí. Estos son los valores que nosotros tenemos en la data y de allí vamos a obtener entonces la velocidad, que nos da 7,958 metros sobre segundo. Bien, esa es la velocidad con la que baja el agua a través de la tubería. Una vez que ya tenemos la velocidad, podemos calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, pues vemos que es la densidad por la velocidad, el diámetro entre la viscosidad. Y vamos simplemente a sustituir los valores. Estos serían los valores que tenemos allí. La densidad sabemos que es 998, la velocidad la calculamos. 1.2 es el diámetro y 1,01 por 10 a la menos 3 pascales por segundo es la viscosidad. Utilizando las unidades correctas, eso nos debe dar adimensional. Ustedes lo pueden verificar. Y el número de Reynolds, pues es un número bastante alto, 9.435.840. Este es un número alto, bueno, porque primero el diámetro es muy grande, 1.2 es un diámetro bastante grande. Generalmente cuando tenemos diámetros grandes las velocidades también son mayores. Y bueno, al aplicar la ecuación nos da que el flujo es completamente
turbulento. Una vez que tenemos el número de Reynolds, vamos a calcular la rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta entre el diámetro. Nos la dan, nos dicen que es 0,1 milímetros, que en metros pues será por 10 a la menos 3, y el diámetro es 1,2. Ahí obtenemos entonces que E sobre D es igual a 8,33, ese 3 se repite, por 10 a la menos 5. Una vez que tenemos la rugosidad relativa y el número de Reynolds, podemos calcular el factor de fricción utilizando la ecuación de Allan. Eso lo tengo yo en la calculadora, no voy a sustituir los valores, simplemente voy a colocarles el valor que yo obtuve, ustedes lo pueden verificar, y es 0,118. Este es el factor de fricción. Ahora, este factor de fricción también lo pueden hallar a través del diagrama de Moody o la ecuación de Colebrook. Obviamente con el diagrama de Moody pues a lo mejor les dará 0,012 o algo así, porque pues no es tan fácil obtener tantos decimales. Una vez que tenemos el factor de fricción, ya pues nosotros estamos listos para calcular las pérdidas a través de la tubería. Las pérdidas, pues la vamos a utilizar la ecuación que tenemos aquí para calcular las pérdidas, donde pues tenemos todo, ya lo hemos calculado. Voy a ir sustituyendo y después le daré el resultado. Sustituimos los valores. Estas pérdidas dan en metros y el resultado de esas pérdidas es de 27,92 metros. Esas son las pérdidas. Entonces, para calcular la carga efectiva, pues ya sabemos que es el H total menos este H de pérdidas que acabamos de calcular. Sustituimos los valores. Aquí lo tenemos y calculamos la carga efectiva, que son 502,08 metros. Este es nuestro primer resultado, la carga efectiva. Bueno, ya calculamos H, ahora podemos calcular la potencia de la turbina. Pues aquí estamos viendo que la ecuación nos dice que es la eficiencia total por la densidad caudal, la gravedad y HE. El problema aquí es que no tenemos la eficiencia total, nos están dando solamente la eficiencia hidráulica, que es 0,84. Cuando no tenemos datos así disponibles, a menos que nos lo pidan, y aquí no nos lo están pidiendo, podemos asumir entonces, o podemos aproximar que cada una de estas eficiencias es 1. Por lo tanto, la eficiencia total será igual a la eficiencia hidráulica, que es de 0,84. 0,84. Y una vez que tenemos esa eficiencia, pues podemos calcular ya la potencia de la turbina con la ecuación que tenemos acá. Todos los valores los conocemos, vamos a sustituirlos. Sustituimos entonces los valores, todo eso nos da en watts, pero vemos que el número va a ser muy alto, podemos llevar de una vez eso a kilowatts. Un kilowatt, pues ya sabe que es 1000 vatios, y entonces esa potencia nos debe dar, que sigue siendo un número alto, hubiéramos podido llevarlo a megavatios, 37.161,5 kilovatios o 37,16 megavatios. Ahí tenemos entonces el valor de la potencia que entrega la turbina. Luego nos piden la velocidad de giro, la velocidad específica de giro, y ahí tenemos la ecuación. Tenemos todos los valores, así que lo vamos a sustituir para calcularlo directamente. Sustituimos los valores. Fíjense que n, que está pidiendo aquí n, es en radianes por segundo. Entonces teníamos 650 RPM, lo transformé a radianes por segundo y ese es el valor que metí allí. También observen que la potencia se mete en vatios, entonces tuve que multiplicarlo por 1000 para que pues, el valor de NSP dé en segundo a la menos 1.
hay que tener cuidado con esas unidades. Entonces, una vez que ya hacemos eso correctamente, podemos calcular el NSP, que es de 0,318 segundos a lo menos 1. Ahí tenemos el valor entonces de SP. Y una vez que tenemos ese valor, nos piden calcular la cantidad de inyectores. Para eso, pues, hacemos uso de la tabla que tenemos aquí, de potencia específica de giro, y entonces allí nos dan más o menos una aproximación de cuál es el número de inyectores óptimo para esa turbina. Entonces, fíjense, el valor que nos da es 0,318, que está aquí en la última zona. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el número de inyectores va a ser igual a 4. Ese sería nuestro valor. Observen también lo siguiente. Si nos hubiera dado, por ejemplo, un 0. Por decir algo, un 0,20. Observen que 0,20 está tanto aquí como aquí, ¿sí? O imagínense que nos hubiera dado un 0,16, pues estaría también aquí, ¿sí? Un 0,16 estaría aquí, aquí y aquí, incluso aquí. Entonces, bueno, ahí ya queda ver cuál es la mayor eficiencia y bueno, todo eso va a depender de algunas situaciones que pasen durante la construcción, lo que sea. Ahí podemos escoger desde 1 hasta 4, va a depender entonces de algunas características, suposiciones o pedidos, lo que sea. En este caso no hay mucho problema porque podemos escoger directamente este. Entonces ahí ya tenemos el valor del número de inyectores. Por último, se nos pide calcular la cantidad de álabes o cangilones, es Z. Y bueno, aquí tenemos la ecuación, ¿no? Z es igual al diámetro del rotor entre dos veces el diámetro de los inyectores más 15. Ahora, pues aquí vemos que vamos a necesitar calcular DR, que no lo tenemos, y el diámetro de los inyectores. Entonces, pues para calcular, por ejemplo, el diámetro de los inyectores, vamos a ir a esta ecuación que tenemos aquí y vamos a despejar el diámetro de los inyectores. Esa ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría entonces esta raíz de 4 por el caudal entre la velocidad a la salida del inyector, pi, y el número de inyectores. El problema es que aquí no tenemos todavía C1, vamos a necesitar calcular entonces C1 también. De aquí tenemos una ecuación que nos podría servir para calcular C1, que es la eficiencia de los inyectores, que sería la velocidad C1 al cuadrado, que es la velocidad a la salida del inyector, sobre la velocidad teórica al cuadrado. Entonces, ahí vamos a despejar C1. C1 al cuadrado, pues entonces será la eficiencia del inyector multiplicado por la velocidad al cuadrado teórica. Y ya sabemos que esa velocidad teórica pues es esta que calculamos con la ecuación de Torricelli, ¿recuerdan? Y sustituyendo los valores me va a quedar entonces que C1 es igual a la raíz de 0,97, que es la eficiencia de la tobera, multiplicado por C sub 0 al cuadrado. Recuerden que C sub 0, todo esto que está aquí, C sub 0 es 2 por G por HE raíz, pero como está al cuadrado, pues la raíz sale de ahí. Y entonces nos queda que el valor de C1 es igual a 97,75 metros por segundo. Tenemos entonces el valor con que sale el chorro desde la tobera. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a poder calcular entonces el diámetro del inyector, utilizando la ecuación que ya habíamos colocado aquí arriba, ¿no? Que es 4Q sobre C1 pi por el número de inyectores. Voy a sustituir los valores entonces. Y los tenemos allí. Entonces, calculando eso, nos da que el diámetro del inyector es de 0,171 metros o 17,1 centímetros. Ya tenemos entonces el diámetro del inyector, o de los inyectores, porque son 4. Luego, como nos hace falta todavía calcular el diámetro del rotor, vamos a utilizar la ecuación que tenemos aquí. El diámetro del rotor
es igual a 2 veces la velocidad sobre n. Recuerden de dónde viene esa ecuación, ¿no? En realidad viene es de que U es igual al diámetro del rotor entre 2 por n, ¿no? Esa es para calcular la velocidad tangencial, o la U. Ahí lo que pasa es que la despejamos en función del diámetro del rotor. Pero la U todavía no la tenemos y vamos a utilizar entonces esta otra ecuación que tenemos allí, que es U sobre C1. Y si yo despejo la U, pues será U va a ser igual a 0,45 por C1. Y por C1 que ya lo calculamos que es 97,75 metros sobre segundo. De aquí nos queda que U es igual a 43,99 metros sobre segundo. Bien, entonces ya tenemos aquí la U, por lo tanto ya podemos calcular el diámetro del rotor. Allí lo tenemos y recuerden que la n allí va en segundo a la menos 1 o radianes por segundo. De aquí tenemos entonces que el diámetro del rotor es igual a 1,292 metros. Un poco más de un metro, casi 1,3 metros. Bien, ese sería el diámetro del rotor. Entonces, pues ya ahora sí ya podemos calcular Z, que es el número de álabes o cangilones, sustituyendo los valores que acabamos de obtener, que sería el diámetro del rotor dividido entre 2 por el diámetro de la tobera, que es 0,171 más 15. Esa es la ecuación. Y de allí obtenemos que Z, el número de álabes o cangelones, es de 18,8. Como 18,8 no puede ser, pues vamos a utilizar 19. Entonces vamos a tener 19 álabes o cangilones. Bien, y este es el resultado final. Espero que hayan entendido el problema y que les sirva para sus futuros estudios. Nos vemos, amigos.